Bueno, el primer trabajo práctico es relativamente sencillo. Es un trabajo práctico de evaluación de disponibilidades, el trabajo práctico 8. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bueno. Sí, profe, sí, sí. Bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, arrancamos entonces con el 8, el trabajo práctico 9, que es de créditos y deudas, que también está pautado para hoy. Vamos a ver hasta dónde llegamos porque, bueno, usa algunas herramientas de matemática financiera y por ahí va a ser un poquito pesado. Entonces, bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar con el de deudas porque las cuentas son muchas. Yo lo que les sugiero o lo que les pido es, a ver, no sé si está Agustín Gómez acá. Agustín, bueno, no sé, no lo veo. Él se supone que era el que distribuía los trabajos prácticos. No lo veo. Y hoy se me cayó también mi co-equiper en cuanto al hosting. Así que, bueno, no sé cómo, pero de alguna manera veríamos la posibilidad de que yo les hiciera llegar el Excel con el trabajo práctico resuelto. A mí me interesa que, además, digamos, al margen de copiar, tengan o entiendan o me sigan en la explicación. Me parece que eso sería lo más útil. Bueno, vamos directamente con el trabajo práctico 8, evaluación de disponibilidades. La tarea es efectuar los registros, bueno, lo que sí voy a hacer es compartir pantalla, a ver qué es lo que pasa. Compartir, cómo nos va. Bueno, díganme si ahí se ve. ¿Sí? Sí, profe, sí, sí. Bueno, genial. A ver esto, bueno, acá. Bueno, buenísimo. Porque justamente para no entrar y salir y no compartir tanto, hice todos los trabajos prácticos en el mismo Excel. Así que bueno, si compartimos esto, se supone que vamos a llegar a buen puerto. Dice, efectuar los registros necesarios a fin de evaluar el rubro caja y bancos al cierre del ejercicio 2011 y los resultados relacionados con el mismo, teniendo en cuenta que la empresa adopta un modelo de unidad de medida homogénea, criterio de evaluación, valores corrientes y capital a mantener financiero. Dice, indicar la composición y evaluación del rubro caja y bancos al 31 de diciembre del 2011 y los resultados relacionados luego de los ajustes que corresponden. Datos. La empresa Sole Sociedad Anónima se dedica a la comercialización de bienes. Al cierre de su segundo ejercicio económico, que opera el 31 de diciembre del 2011, el rubro caja y bancos presenta la siguiente composición y magnitud. Hay un fondo fijo en pesos, de 1.000 pesos, que es el saldo del balance de sumas y saldos. Banco cuenta corriente en pesos, que tiene un saldo en el balance de sumas y saldos de 12.000. Y banco cuenta corriente en dólares, que tiene un saldo en pesos de 30.800. Es decir, el saldo es en dólares, pero su equivalente en pesos es 30.800. Respecto de las mencionadas partidas, al 31 de diciembre del 2011, se cuenta con la siguiente información. Bueno, me dan el movimiento del fondo fijo en pesos. Me dice el libro mayor de la cuenta fondo fijo en pesos. Se creó el 1 de noviembre, tiene un saldo deudor de 1.000 pesos, y la planilla de fondo fijo, la planilla de caja del fondo fijo, bueno, arranca el 1 de noviembre con el saldo del inicio y además hay una serie de comprobantes. Me dice que hay un comprobante que se pasó en la planilla de caja el 5 de noviembre por gastos de papelería 180 pesos, gastos de franqueo el 20 de noviembre 100 pesos, el 10 de diciembre combustibles por 170 y el 28 de diciembre hay un comprobante de agasajos y representación por 150 pesos. El saldo de la planilla de fondo fijo dice 400 pesos. Pero me dice, al cierre del ejercicio y luego del correspondiente arqueo, se tiene la siguiente información. Vale interno en concepto de gastos a rendir por la suma de 100 pesos. Quiere decir, alguien sacó 100 pesos y puso un vale. Gastos a rendir.
Un ticket de la librería Tinta Roja por la suma de 30 pesos, hay billetes dañados por 5 pesos, billetes en condiciones de circular por 255 pesos, y me dice, el fondo fijo en pesos se repone una vez disminuido como mínimo el 80% de su valor de origen. Y además, se sabe que la empresa no asume las diferencias de valores por recuentos o por existencia de billetes dañados. Bueno, vamos hasta acá, que toda esta es información relacionada con la primera cuenta que me aparece, que es fondo fijo en pesos. Bueno, fondo fijo en pesos. Ustedes saben, los asientos que tienen que ver con fondo fijo son muy sencillos. Los fondos fijos es una caja chica que se organiza para atender gastos menores en efectivo. Ustedes saben que existe la ley antievasión y por lo tanto, por ejemplo, desde el punto de vista impositivo, hay problemas cuando gastos mayores a un determinado monto se hacen en efectivo. La sanción desde el punto de vista impositivo es que no nos van a permitir computar, salvo, admite prueba en contrario, pero no nos van a permitir computar el crédito fiscal contenido en la factura, en el caso de un responsable inscripto, y tampoco nos van a permitir deducir ese gasto de impuesto a las ganancias. Entonces, cuando se supera determinado importe, ese gasto tiene que ser atendido con cheque o tiene que ser atendido con una transferencia o se tiene que endosar un cheque de terceros. No se puede usar efectivo. O sea, si bien se admite prueba en contrario, esta no sería la única, y además los motivos impositivos no son la única razón, sino que ustedes saben que existe la unidad de investigación financiera, la UIF, y todo esto se hace en el marco no solamente de normas fiscales, sino también en cuanto al tema de norma antievasión. Y además, esto también es un procedimiento que es de auditoría, es un procedimiento de control interno, atender todos los gastos con cheque, porque así quedarían registrados, con cheque o con algún medio, digamos, de pago. Ustedes saben que ahora bueno, existen los e-checks y las transferencias bancarias y los pagos con, bueno, Mercado Pago, con todos los medios electrónicos, las billeteras electrónicas de pago, que son todos medios admisibles en el marco de la ley antievasión. Pero ¿qué pasa? Cuando efectivo tiene que haber en la empresa. ¿Por qué? Porque si alguien necesita tomarse un taxi para hacer un trámite, si alguien necesita hacer un pago menor, entonces eso se agrupa en la caja chica o fondo fijo. ¿Cómo se organiza esto? Bueno, esto es así. El fondo fijo se crea y se constituye con un cheque. Quiere decir, se emite un cheque, ese cheque se cobra y se queda en efectivo. Se designa un responsable del fondo fijo y se fijan cuáles son las pautas para reponer ese fondo fijo. En este caso, el caso que nos plantea el trabajo práctico, es cuando se llega a gastar el 80% del fondo fijo. Y además la pauta es que en el caso de que si hay billetes... ¿Hola? Profe, ahí en el chat están diciendo que hay un chico en la sala de espera. No quería interrumpir, pero... Bueno, a ver, espera, ¿y yo cómo hago? ¿Tengo que dejar de compartir pantalla para admitirlo? Solicitar reactivación de la... Sí. A ver. Me parece que menos. Ver. Habría que medir bien. Acá, no, admitir. Ahora con esa modificación. Admitir todo. A ver ahí. Ahí está. Bueno, creo que los hice entrar. Bueno, seguimos entonces. Decíamos que se crea para atender gastos menores, se fija un responsable y se fija cuáles van a ser las pautas de reposición. Lo que nosotros tenemos que saber en cuanto al tema fondo fijo es que esa cuenta
solamente se va a modificar su saldo cuando el fondo fijo se repone o cuando, por ejemplo, tenemos que evaluar ese fondo fijo al cierre y no se cumplió la pauta de reposición. Porque si nosotros, por ejemplo, vemos la ficha, la planilla de fondo fijo, si el fondo fijo es por 1000, este fondo fijo se va a reponer cuando se gaste el 80%. Quiere decir que yo tendría que tener acá gastos por 800 pesos. ¿A nosotros qué nos pasa justo en esta ejercitación? Nos engancha la fecha de cierre de ejercicio, y lo que tenemos que hacer es evaluar ese fondo fijo a la fecha de cierre. No se olviden que cuando nosotros cambiamos de un ejercicio a otro, lo que tiene que pasar es que los gastos tienen que estar apropiados correctamente al ejercicio al que corresponde. Entonces, si nosotros no registráramos los gastos por supuesto, siempre y cuando la erogación sea significativa. Acá fíjense que tengo un saldo de 400 pesos, quiere decir que gasté el 60% del fondo fijo. No llego a la pauta del 80, no lo puedo reponer, ¿sí? No lo repongo, por eso los gastos no los registro. Pero bueno, considero que es un gasto que los gastos deben apropiarse al ejercicio que está cerrando y por lo tanto lo vamos a evaluar. ¿Cuáles son las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta? Bueno, todo lo que yo les quiero decir es que el tratamiento del fondo fijo es una cosa sencilla porque los asientos son siempre son iguales. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Bueno, las pautas que nosotros ponemos, que yo les anoté acá, que es para atender gastos menores en efectivo, que se crea con la emisión de un cheque que se emite contra el banco, que se establece una política de reposición y que se designa un responsable. Que se designa un responsable significa que si hay un faltante, se lo van a descontar del sueldo a esa persona. No se usa la cuenta contable, fondo fijo, en la reposición, sino la cuenta que vamos a acreditar va a ser la cuenta banco. Solo usamos fondo fijo en la evaluación al cierre si consideramos que los gastos son significativos de registrar en el ejercicio contable que estamos cerrando. Y además, el primer día del ejercicio nuevo, el asiento de evaluación se revierte. ¿Cómo sería esto? En asientos contables. El asiento de la creación va a ser fondo fijo o banco. Fondo fijo es una cuenta del rubro de disponibilidades. Cuando el fondo fijo se repone, quiere decir cuando se emite el cheque, lo que nosotros vamos a registrar puede ser gastos, si solamente tenemos gastos, a banco, no a fondo fijo, o puede haber un crédito, por ejemplo, si, como en el caso que vamos a ver en el trabajo práctico, el responsable del fondo fijo tiene un faltante de 10 pesos y además había recibido billetes dañados por 5 pesos. Como la empresa, la pauta que se hizo o que se fijó cuando se constituyó el fondo fijo, dice que la empresa no se hace cargo ni de faltantes ni de billetes dañados, entonces se lo van a descontar como un anticipo de sueldo. ¿Cómo hacemos para evaluar al cierre? Bueno, acá es una de las excepciones. Cuando nosotros evaluamos al cierre el fondo fijo, vamos a fijarnos cuáles son los comprobantes que encontramos en esa caja, y vamos a registrar lo que sea gasto, lo vamos a registrar como gasto, lo que sea crédito, porque acá no se olviden que tenemos el vale a rendir, lo vamos a registrar como crédito, y la cuenta que va a bajar, la cuenta que se va a acreditar, va a ser fondo fijo. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que al primer día del ejercicio siguiente tengo que revertir ese asiento que hicimos de evaluación. Revertir, ¿qué significa? Darlo vuelta, ¿sí? El mismo asiento que yo hice de evaluación al cierre, lo revierto el primer día del ejercicio siguiente. ¿Por qué? Porque cuando yo en el ejercicio siguiente haga la reposición, porque se cumplió la pauta de reposición, en este caso, se gastó el 80% del fondo fijo, voy a volver a registrar gastos. A ver, acá tengo otra persona en sala de espera. Voy a volver a registrar gastos, voy a volver a registrar el crédito, y por supuesto que los gastos van a incidir en el ejercicio que corresponde
Y acá, como yo hice la reversión al inicio y al cierre, es como que estos gastos con estos gastos, o esta registración, no va a tener incidencia en el ejercicio nuevo. ¿Por qué? Porque los gastos ya quedaron registrados en el ejercicio viejo. Vamos a ver si esto que yo traté de explicarles con palabras sencillas se entendió. Vamos a aplicarlo a la práctica con los números que nos da el planteo. Bueno, primero, acá dice, bueno, yo le puse 1 de enero, pero no es 1 de enero, sino que es 1 de noviembre. 1 de noviembre del 2011, se crea el fondo fijo. La cuenta que se debita será fondo fijo, como yo les dije, se emite un cheque del banco, así que la cuenta que se acredita es banco. Este asiento es típico y lo vamos a repetir con la creación de fondo fijo. El fondo fijo puede aparecer en una empresa, por ejemplo, que tenga distintas sucursales. Puede haber un fondo fijo para cada una de las sucursales. O, bueno, el caso, una empresa que nosotros atendemos en Azul, en donde hay distintas unidades o centros de costos, por ejemplo, hay una parte que es un molino harinero, entonces tiene el fondo fijo del molino. Una parte que se dedica a transporte, entonces existe el fondo fijo de los camioneros. Otra parte que es el fondo fijo de la administración. Hay distintos fondos fijos en una misma empresa, y bueno, cuando llega el cierre de ejercicio, ustedes saben que el procedimiento de auditoría que se aplica a la caja o al fondo fijo es el arqueo de caja. Se cuenta qué es lo que hay y entre billetes, es decir, el dinero que yo cuento, más los comprobantes que encuentro, tengo que llegar a formar los 1.000 pesos de mi saldo del fondo fijo. Bueno, acá entonces registramos la creación, será fondo fijo a banco. Vemos que llega al cierre de ejercicio, la pauta que me está dando el enunciado es gasta el 80%. Eso cuando llega al 31/12 no se cumplió. Pero lo que voy a hacer yo es evaluar este fondo fijo al 31 de diciembre, por lo cual es una excepción y la cuenta fondo fijo se va a acreditar. Vamos a ver cuando le hacemos el arqueo a esta persona, al responsable designado, con qué nos encontramos. Acá me dice, un vale interno en concepto de gastos a rendir por la suma de 100 pesos. Como eso no lo puedo apropiar a ningún gasto, no sé lo que es, alguien se llevó la plata y en algún momento me va a traer el comprobante. Entonces para mí eso no es un gasto, eso es un crédito. ¿Por qué? Porque o me va a devolver la plata o me va a traer un comprobante de gastos por esos 100 pesos. Por eso lo registro en una cuenta de créditos, gastos a rendir. Gastos de librería. Fíjense que tenemos el ticket de 180 pesos y además el ticket este que dice acá de la librería Tinta Roja. Quiere decir que esto sí es un gasto. Tengo las facturas, los tickets, 180 más 30, uso la cuenta gastos de librería, resultado negativo. Después tengo gastos de franqueo. Fueron al correo y mandaron una carta, 100 pesos. Tengo gastos de combustible, 170 pesos, acá tengo el comprobante. Agasajos y gastos de representación, 150 pesos. Ahora, cuando nosotros empezamos a sumar entre los comprobantes que tengo acá, más el billete dañado que dice acá, que tengo acá 5 pesos, me doy cuenta que me están faltando 10 pesos. Si yo sumo los gastos de librería, franqueo, combustibles, agasajos y el billete, llego a un saldo más los 255 pesos que tengo acá en billetes en condiciones de circular, ¿no? Esa es la plata que tengo en efectivo. Me doy cuenta de que me faltan 10 pesos. Como la empresa no se hace cargo ni del billete dañado ni del dinero faltante, eso se lo voy a descontar al cajero, al responsable de este fondo fijo, y por lo tanto lo voy a registrar en una cuenta de créditos, anticipo de sueldos. En general, todas las personas que trabajan manejando dinero tienen dentro de los conceptos de su sueldo, de lo que cobra,
un ítem que dice fallas de caja. Si tienen alguna diferencia en la caja, normalmente se los cuentan de ese ítem. Bueno,